Es que la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada solo por chavistas leales al régimen de Nicolás Maduro, con poderes autootorgados y desconocida por gran parte de la comunidad internacional, debatió el día de hoy la petición del Tribunal Supremo de Justicia, también leal al chavismo, de allanar la inmunidad a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. La resolución final, ponga atención, de este debate, a ver, no hace referencia específicamente a la inmunidad, pero autoriza continuar con la investigación penal de Juan Guaidó. Esto llama mucho la atención, pues porque el hecho de continuar con la investigación estaría dando por sentado un allanamiento de la inmunidad de Juan Guaidó. Sin embargo, el único órgano que podría allanar la inmunidad de Juan Guaidó sería la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que, según la justicia chavista, se encuentra en desacato, y por eso es que lo subrayamos. No se dijo específicamente nada de la inmunidad, pero autorizaron continuar con la investigación penal de Juan Guaidó, esta Asamblea Nacional Constituyente desconocida por la mayor parte de la comunidad internacional. La decisión, bueno, obviamente generó reacciones de inmediato. Estamos comunicándonos en este momento precisamente con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, vía telefónica, para escuchar de primera mano sus reacciones, aunque ya lo hacía frente a venezolanos allá en Venezuela. Juan, gracias por tomar esta llamada. Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Saludos y a todos los que nos sintonizan en este momento. Muy importante escuchar la reacción de Juan Guaidó en torno a esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que si bien no habla de allanar la inmunidad, sí da autorización para continuar con lo que dicen un juicio o el juicio en contra de Juan Guaidó. ¿Cuál es la reacción, cuál es la postura, Juan Guaidó, ante esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, Venezuela sufre una dictadura en este momento, Fernando, como ya lo sabe el mundo, así está denunciado. Se venció el periodo, además, hace unos meses, el 10 de enero. Eso nos llevó a asumir la presidencia encargada según nuestra Constitución. En este momento estamos luchando no solamente ya por restablecimiento de derechos fundamentales, sino algunos vitales, como el agua y la luz luego de los apagones. Esto adicionalmente es muy grave, porque no solamente en los discursos hablaban de paredón, hablaban de algunos elementos. Todos sabemos ya también en Venezuela los riesgos que hay, que implica hacer política, no solamente por los casos de persecución de Leopoldo López, Juan Requesens, el asesinato político de Fernando Albán. Aquí pero lo importante es que vamos a seguiremos en esta ruta que hemos planteado, que es constitucional, que es democrática, que es por una elección libre en Venezuela, para que cese la usurpación, para conformar un gobierno de transición que reinstitucionalice, y lo mejor que podemos hacer ante las amenazas, ante la persecución, porque esto no es un allanamiento, esto no es inhabilitación, esto es persecución. Entonces, esto simplemente es terrorismo de Estado, como mandaron a paramilitares armados a dispararle a personas en el centro de Caracas que están exigiendo por sus derechos a agua y luz. Esto tiene que ver con una persecución de años, así que nos corresponde avanzar en la ruta que hemos planteado para liberar a Venezuela. Ha habido movimientos muy agresivos en este mismo mes en contra de la figura de Juan Guaidó, que es reconocido como presidente encargado por más de 50 países. La inhabilitación, primero, por una parte. La presencia de grupos armados, llamados colectivos, que incluso accionaron un artefacto explosivo en contra del vehículo en el que se transportaba Juan Guaidó. Ahora viene este tema de la inmunidad y de continuar un juicio en su contra, pero al mismo tiempo, como bien lo subrayaba Juan Guaidó, hablan y lo decían a grito pelado, por decirlo en castellano, de paredón incluso. Hay señales, Juan, de un alto riesgo, no solamente de una detención, sino de cualquier atentado en contra de su vida. ¿Está consciente de esto y qué dice? Bueno, el día de ayer estábamos en una gran manifestación en el oeste de Caracas, y grupos paramilitares dispararon cercano, accionaron una bomba lacrimógena, y a pesar de eso seguimos adelante, la gente ni se movió. Sabemos, Fernando, de los riesgos que insisto, implica hacer política hoy en Venezuela, trabajar por el cambio, liderar un proceso en este momento de cara a la transición, pero eso no nos puede detener, porque hoy todos los días se pierden vidas en Venezuela por hambre, ahora también por falta
de electricidad, algo elemental, una involución de 100 años, el dilema de la Venezuela rural de hace 100 años, donde las personas se trasladaban a las capitales buscando electricidad o servicio. Hoy ni siquiera en las capitales hay servicio. En este momento sigue el estado Sucre, por ejemplo, con casi 5 días sin luz, más que el primer apagón del mes de marzo. Durante el mes de marzo solo hubo 6 días de clase en Venezuela, apenas 9 días laborales, producto de la catástrofe que estamos viviendo. Así que nos obliga esta situación a avanzar a pesar de los riesgos. Juan, ¿alguna medida particular? Claro, no me la pueden explicar, pero ¿habrá algunas medidas particulares a partir del día de hoy en la rutina, en el día a día de Juan Guaidó? ¿Se ajustan a esta situación que hoy enfrentan también en su diario accionar? ¿O Juan Guaidó continuará recorriendo todos los estados y todas las poblaciones del país como lo ha venido haciendo? Bueno, la mejor respuesta que podemos dar es, por ejemplo, hoy que aprobamos la ley de garantías para empleados públicos, que también los persiguen, los hostigan, los obligan a utilizar una franela de un color u otro. La mejor respuesta que podemos dar, Fernando, es avanzar en la ruta que hemos planteado al pueblo de Venezuela el día 6 de abril. Tendremos una gran manifestación. Estamos activando la Operación Libertad, que tiene que ver con organización, con movilización en cada uno de los sectores, que tiene que ver con protestas organizadas en cada uno de los sectores que faltan los servicios públicos. La mejor respuesta que podemos dar es avanzar en la ruta que hemos planteado constitucional y democrática desde el primer día de este proceso. La comunidad internacional tiene el ojo puesto en la figura de Juan Guaidó, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, así lo sabes tú, lo sabe la comunidad internacional, lo sabemos todos. ¿Ha habido ya alguna comunicación, Juan, después de esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, algún gobierno amigo de estos que te reconoce como presidente encargado de Venezuela, se han comunicado contigo o con tu equipo? Sí, durante el día, de hecho, cuando estaba ya la simple amenaza, ya teníamos comunicación, ya teníamos contacto con varios de los países vecinos, países amigos, países aliados, por supuesto muy preocupados, y hablando todas las alternativas para poder hacer valer no solamente la cooperación internacional que se ha visto clara en los últimos días, no solamente con la ayuda humanitaria, no solamente con lo que denominaba incluso el presidente Duque como el cerco diplomático, sino para en definitiva colaborar con este proceso que estamos llevando los venezolanos. Juan Guaidó, ayer estaba tu esposa aquí conmigo, Fabiana, con la que tuve una muy interesante charla de aproximadamente 1 hora, y me decía, no me imagino a Juan Guaidó detenido, no me imagino a mi esposo preso en ninguno de los escenarios. Y yo le hacía un recuento de lo que ha ocurrido con otros líderes políticos importantes que han sido parte de esta lucha a la que hoy se suma Juan Guaidó en su figura reconocida de presidente encargado por más de 50 países. Estoy hablando de Leopoldo López en su momento, estoy hablando de muchos de los que ya tú mencionaste. ¿Estás consciente, Juan, de que esto te puede ocurrir a ti también? Sí, claro, Fernando, sin duda. Todos sabemos los riesgos, insisto, con ese elemento, pero pues, claro, cuando Fabiana dice no me imagino, porque bueno, claro, ningún familiar, ningún ser querido se prepara para ver a otro encarcelado, sufriendo o enfermo. O sea, nadie se imagina una situación tan dramática como esa, y más cuando son elementos injustos, que son elementos fuera de constitución, fuera de ley, pero por supuesto que hemos sopesado todos esos riesgos, y lo decía hace unos minutos en la gran concentración que tuvimos con vecinos, con personas cercanas que salían de nuevo a la calle a rechazar la medida. Cuando iniciamos este proceso, cuando yo era líder estudiantil hace ya más de 12 años, que hemos estado luchando por mejorar las cosas en Venezuela, no contaba con inmunidad, no contaba ni siquiera con organización en ese momento. Hemos fundado partidos, hemos construido mayoría, hemos hecho propuestas, hemos recorrido no solamente Venezuela, sino también el mundo, llevando la voz de los venezolanos. Estamos en un momento estelar de la vida de Venezuela, de la historia por venir de nuestro país. Y lo que no podemos hacer los venezolanos es acostumbrarnos a esta tragedia que se ha vuelto la cotidianidad. Lo que tenemos que hacer es luchar muy duro, por el contrario, para recuperar la normalidad perdida en Venezuela. Las protestas se han venido dando de forma mayormente espontánea y, como dicen en Venezuela, Juan, ha bajado el barrio. El barrio ya ha bajado para protestar por la falta de luz, la falta de agua, la falta de medicamentos, en fin, todos estos problemas que enfrentan los venezolanos. ¿Cuál es la expectativa, Juan, o qué se pretende lograr, o hasta dónde se pretende avanzar con la marcha a la que has convocado, esta megamarcha para el próximo fin de semana? Bueno, presionar una dictadura que no sigue normas, que no respeta al ciudadano, que ayer, el domingo, mejor dicho, se acabó el mito de que los sectores populares
son de una tendencia u otra. Los sectores populares están con el cambio, están con mejorar su calidad de vida, como ellos mismos lo vociferaban durante las propuestas, y queda muy claro que ya que la amplia mayoría, todos los venezolanos, queremos cambios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Organizarnos. También sabemos cuál es la respuesta del régimen: paramilitares armados, adultos mayores, jóvenes, ciudadanos, pidiendo lo elemental, Fernando: agua, luz, y les dispararon a mansalva, les dispararon de manera criminal cuando estaban diciendo lo básico. Aquel mito no mito, lo que sucedió en Venezuela en el 89, denominado Caracazo, que atrás, muy en el pasado. En ese momento fueron las Fuerzas Armadas las que salieron a reprimir. En ese momento ni siquiera fueron las Fuerzas Armadas, fueron paramilitares a los cuales ordenaron ir a amedrentar y a perseguir ciudadanos exigiendo lo elemental. Así que lo que nos corresponde como ciudadanos, a mí como presidente encargado, es organizar no solamente descontento, sino esta necesidad urgente de cambio, este grito del venezolano cuando clama por lo elemental. Tienes que ver cómo sacan de pozos de agua con elementos rurales en el occidente del país, o cómo tienen que ir a comprar o buscar agua durante kilómetros venezolanos para tratar de contener lo que pudiera convertirse en una emergencia sanitaria en Venezuela. Es muy dramático lo que está pasando hoy, debo denunciarlo de esta manera, muy dramático lo que está sucediendo en Venezuela, y nos corresponde organizarlo, no exponer al ciudadano a esos colectivos, a esos paramilitares, organizarlos para poder protegerlos, pero sobre todo no acostumbrarnos a esta situación, por el contrario, avanzar en recuperar nuestra libertad cuando la mayoría del país es evidente que hay cambio. Juan, ayer le preguntaba a tu esposa Fabiana, si esta situación y todo lo que tienen que cargar en sus espaldas, tanto ella como tú, valía la pena con los riesgos que hay, ¿no? Y me decía ella, por Venezuela vale la pena. Ahora la pregunta la hago más concreta, de acuerdo a la realidad que vive Juan Guaidó. Es decir, probablemente, posiblemente, enfrentar una detención, enfrentar la cárcel o incluso arriesgar la vida, porque hemos visto las acciones de estos grupos llamados colectivos, disparando incluso en una zona cercana en la que te encontrabas haciendo una presentación pública. Juan Guaidó, ¿tu libertad o tu vida valen la pena por esta lucha en Venezuela? Esa decisión la tomamos hace tiempo, Fernando, y dedicamos nuestra vida al servicio público, y dedicamos nuestra vida al servicio de los venezolanos. Así que sí, vale cada sacrificio que hemos hecho por nuestro país, vale cada sudor o cada gota de sudor derramada, incluso de sangre, cuando nos han atacado o cuando nos han intentado secuestrar. Evidentemente no es lo que ningún ciudadano quisiera, tener que sacrificar hasta su libertad o la vida por derechos fundamentales, pero sin duda que ver una Venezuela libre, renacida, reconstruida, vale el sacrificio. Para aquellos que te piden, Juan, la 187, ¿qué respondes? No, muy sencillo. Eso es una posibilidad constitucional. Es la Asamblea Nacional que autoriza misiones militares extranjeras. Para que eso pase, debe haber una misión extranjera dispuesta a ejecutar esa opción. Entonces, es una construcción, es una capacidad. Creo que es muy claro que hay una dictadura asesina en Venezuela que utiliza paramilitares armados para tratar de controlar a la ciudadanía, que no respeta ningún tipo de derechos humanos. Pero esa es una capacidad que habría que construir. Es decir, es una alternativa, sí, una alternativa, una salida de fuerza que no tiene que ser, por cierto, necesariamente internacional, que las Fuerzas Armadas están suficientemente descontentas como para incluso hacerlo. Nosotros en todo momento hemos abogado por una transición, lo hemos determinado, cese de usurpación, transición y elección libre, enmarcado toda nuestra Constitución. Incluso esa opción es una opción constitucional en Venezuela, pero requiere, por supuesto, de la cooperación de países aliados. Dos últimas preguntas, Juan, aprovechando y abusando de tu amabilidad. La primera de ellas, ¿algún mensaje a la comunidad internacional ante esto que acciona hoy la Asamblea Nacional Constituyente, a todos esos países amigos, al Grupo de Lima, a la misma Organización de Estados Americanos? ¿Hay algún mensaje en particular de parte de Juan Guaidó? Miren, varios elementos. Muy delicado lo que pasa en Venezuela. Esto viene a agravar la situación de emergencia humanitaria compleja que vive el país. Puede tender a aumentar el flujo migratorio. Están planteando básicamente un golpe de Estado, sobre todo a un presidente encargado reconocido por casi 60 países. Muy delicada la situación en general del malestar social, el sufrimiento diario del venezolano, y evidentemente esto no viene a contribuir en absoluto a una solución a la crisis. Darnos a convocar a seguir exigiendo en manifestaciones pacíficas
a lo largo y ancho de Venezuela, pero debe atender esto también la comunidad internacional. Es muy grave y sabemos las consecuencias en flujo migratorio, en presencia irregulares en Venezuela, como el caso del ELN, entre otras cosas. Esto pudiera venir a agravar mucho más este proceso de cambio en Venezuela, que va a repercutir en la región. Y finalmente, Juan Guaidó, te escuchaba más temprano en esta alocución pública que hacías, reaccionando, desconocer por completo a la Asamblea Nacional Constituyente como lo es decir, como es desconocida por la mayor parte de los países democráticos del continente. ¿Desconoces entonces la decisión y desconoces al órgano como tal? ¿Te mantienes en eso? Sí, no, a ver, Fernando, evidentemente eso no tiene no tiene cualidad, no tiene ningún sustrato constitucional, pero evidentemente ejercen por vía de la fuerza. Por eso, y de ahí derivan todos los riesgos que narramos durante la entrevista. Por supuesto que esto no tiene ningún asidero, al igual como lo tuvo la inhabilitación que narraban hace unos días. Esto tratan de configurar para mal comunicar en el mundo, tratar de configurar ante la opinión pública, que por supuesto que inclusive sus aliados más cercanos la validan, porque ninguno ha aceptado un contrato binacional, por ejemplo, validado por esa constituyente. Así que no solamente es los países democráticos, por la vía de los hechos, ni siquiera lo que ellos llaman sus aliados han aceptado ningún contrato binacional de interés validado por esa constituyente. Así que por la vía de los hechos eso no existe. Bien, pues Juan Guaidó, millones de gracias, Juan, por haber tomado esta llamada. Estamos muy al pendiente de la situación. Por supuesto, era muy importante escuchar a quien es reconocido como el presidente encargado de Venezuela por más de 50 países a nivel internacional. Este espacio lo logra así y pues aprovechábamos la comunicación para tener de primera mano la reacción de Juan Guaidó. Juan, millones de gracias, estamos muy al pendiente, por supuesto, con cuidado, con mucho cuidado. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos los que sintonizan y bueno, seguimos aquí adelante en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, gracias. Era Juan Guaidó, le digo, el presidente encargado, así reconocido por 50 países, más de 50 países, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la Asamblea Nacional Constituyente, si bien no determina el allanamiento de la inmunidad de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional para poder continuar un proceso o un procedimiento en su contra, sí determina formalmente la autorización de la continuación del juicio. Dice así, se lo voy a decir tal cual. Queda autorizado formalmente la continuación de la investigación penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ya escuchaba usted entonces la reacción aquí en conclusiones de Juan Guaidó a lo que pues en este momento es la noticia que rompe en torno a la situación que ocurre allá en Venezuela.